Hola, escuchas. Estamos a punto de lanzar nuestro primer libro y estamos súper emocionadas. El libro que vamos a publicar es Diseño y Salud, donde 25 trabajadores del diseño nos cuentan sobre proyectos en salud. Ustedes nos pidieron que les interesaba tener entrevistas transcritas y fuimos un poco más allá. Editamos, corregimos y trabajamos muchísimo. Le dimos una narrativa y armamos un libro. Esperamos con el tiempo se transforme en una serie. El segundo lo tenemos también en camino. Es sobre diseño y laboratorios de innovación. Queremos poder regalar la copia digital e imprimir algunos libros también. Si querés apoyar este tipo de publicaciones independientes, amenas y que pueden inspirar a otros a entender mejor el diseño como herramienta de cambio social, ayúdanos. Para publicar estos libros necesitamos dinero. Por eso les pedimos que si el podcast te ayuda, te aporta y podés, por favor, vayas a Goteo en www.goteo.org/, project/, diseño y salud. Ahí pueden aportar. También en nuestras redes encuentran el link. Ahora sí, vamos al episodio de hoy. Hoy llegamos a la última entrevista de esta serie y entrevistamos a Fabiola Uribe, arquitecta colombiana trabajando en la Universidad Nacional con proyectos que le van a hacer volar la cabeza. Jorge y Fabiola colaboran en varios proyectos, por eso él sabe qué y cómo preguntar sobre estos. El tipo de trabajo que hace Fabiola es súper especial, porque no se trata solo de hacer partícipes a los chicos para hacer ciudades mejores y más amigables, sino también para que los chicos se interesen por el país, su contexto y la política que lo define. Los niños, a través de trabajar con el espacio urbano, pueden generar una mirada crítica con respecto a su entorno. Y a la vez, esa mirada crítica, a la larga, puede forzarnos a crear mejores espacios para la convivencia. ¿Hay algo importante del trabajo de Fabiola que me estoy olvidando destacar, Jorge? Ha subrayado lo más importante, añadiría el factor la creatividad, el hecho de crear y expresarse a través del espacio y el diseño para conseguir ese pensamiento crítico, esa inclusión, esa creación de oportunidades para toda la infancia. Mi nombre es Mariana Salgado. Mi nombre es Jorge Raedo. Esto es Diseño y Diáspora. Mi nombre es Fabiola Uribe, estoy acá desde Colombia y muy contenta de esta invitación de Mariana Salgado y Jorge Raedo a este programa, a este podcast. Estoy acá un poco como en representación del trabajo que he hecho con otros compañeros en un proyecto que se llama Lunárquicos, un proyecto de enseñanza de arquitectura para niños y adolescentes. ¿Y vos sos arquitecta? Yo soy arquitecta, sí. Bueno, soy de una universidad que se llama la Universidad Piloto, y también he estado trabajando pues, con otras universidades, con la Universidad Nacional. ¿Qué es una universidad piloto? No, el nombre de esta universidad es Piloto, es una universidad privada porque en su momento fue tuve esto en los años, como en los años 80, 70 será más o menos, había sido una universidad que había dado como un giro, se había separado de una universidad que había en Colombia y porque le querían dar un giro más autónomo, más de temas de participación, más metido como con la comunidad y con la ciudad. Era una universidad que estaba muy enfocada al urbanismo. Entonces, por eso se denominó Universidad Piloto. Y ya, claro, ya tiene como 70 años, ¿no? ¿Y era así un poco experimental o no? Era al principio, bueno, después ya se fue formalizando, pero sí tenía un trabajo muy fuerte en temas de urbanismo. Yo, de hecho, sí, la universidad, creo que todo el panorama del urbanismo no me lo pudo dar esta universidad. Tenía un trabajo bastante amplio en temas de ciudad y había una cosa muy curiosa sobre esta participación, era que en los últimos semestres nosotros hacíamos prácticas de participación para diseño.
Trabajábamos con personas y habían muchos profesores. De hecho, mi amor por la participación fue por un profesor de ahí, Walter López, que tenía este interés y nos llevaba a comunidades, a barrios, nos metía en la trinchera, mejor dicho. Ok, ¿y ahí empezaste a trabajar con chicos o eso con niños y niñas o eso fue después? A lo largo de la carrera, por decir, sí he trabajado en temas de participación. De hecho, mi primer trabajo fue participación en un barrio que hacíamos mejoramiento de vivienda. Y a lo largo de la carrera hice trabajos de participación con comunidades, con la alcaldía, pero ya fue como en los últimos años que empecé a hacer cosas con niños y adolescentes. Antes había trabajado, sí, pero no específicamente para niños, ¿haz de cuenta? Pues ya cuando, de hecho, pues un poco en coyuntura con lunárquicos. Cuéntanos, pero ¿por qué empiezas a trabajar con esta franja de edad? ¿Con qué objetivo? Justamente porque, bueno, o sea, había en los trabajos, obviamente, cuando se hacía participación, los niños estaban presentes, ¿no? Pues en los trabajos barriales era normal, ¿no? Pero fue más en un trabajo que tuve en la Secretaría de Patrimonio de la Alcaldía, donde ahí trabajábamos en difusión del patrimonio. Y en esa difusión del patrimonio hicimos un proyecto muy grande para acercar, que era algo así como un proyecto como Bogotá Aula, y yo estaba encargada de hacer todo el trabajo de difusión de patrimonio con colegios. Entonces, pues estos eran, ¿no?, romerías de niños que iban de tanto en tanto, ¿no?, a hacer recorridos por Bogotá, a trabajar. Y en ese momento, pues empecé a ver que este trabajo con los niños era muy, muy interesante, o sea, porque ya estaba realmente mucho tiempo trabajando con ellos. Me empezó a interesar bastante un poco todo el potencial que se podía derivar en los niños, la reflexión y también todo lo que los pelados podía uno contarles de la historia, porque contábamos la historia de Bogotá en particular a partir de casas, ¿no? Pues muy típico los recorridos, ¿no? Entonces se contaba la historia, pero también ahí había una cosa había un potencial de que los niños podían hacerse preguntas, de pronto que no se hacían en el aula de clases sobre el país, sobre la situación, sobre todo, y me pareció que me gustó mucho, ahí me gustó muchísimo, no sabía que tenía esa vena, y me gustó mucho entonces trabajar con niños. Como era de alguna manera hacerlos interesar por el contexto y la política, ¿no? Es contarles de historia también. Sí, contarles la historia y había un encanto porque los niños empezaban a hacer unas preguntas y unas cosas que obviamente el que ha trabajado con niños pues se da cuenta que los niños saben, pero cuando tú lo descubres por primera vez es como que, no, los niños hacen estas preguntas. ¿Y lunáticos cómo surge? Lunárquicos, perdón, ¿cómo surge? Lunárquicos ya después, a raíz de un proyecto que luego también hago ahí un poco con jóvenes, con muchachos que ya eran más trabajando entre la edad de los 18 y los 20 y tanto. Entonces, digamos de los 17 a los 24 años hacíamos un proyecto con jóvenes sobre oficios. Y ahí, a partir de eso, sobre artes y oficios en una escuela taller, y a partir de ese proyecto decidimos que por qué no hacer algo, se podría haber pensado en enseñar temas de patrimonio nuevamente, yo estaba muy metida en ese momento en patrimonio, trabajar con niños, pero al final ahí no coja nada y me uno con una compañera de artes y pasamos una propuesta al Museo de Arquitectura de la Universidad Nacional diciéndoles a ellos por qué no hacemos un curso de arte y arquitectura para niños. Y coyunturalmente el director en ese momento también estaba buscando cómo meter a la infancia en el museo, pues porque este es un museo que está al interior de la Universidad Nacional. Entonces ahí fue donde arrancamos el proyecto, esto fue en el 2012, a finales del 2012, ahí fue a donde arrancamos. Ese momento fue cuando da inicio Lunárquicos y ahí es donde nace el proyecto. Empezamos, el proyecto queda muy originalmente enraizado en la facultad, en la universidad. Concretamente queda enraizado en el Museo de Arquitectura Leopoldo Rotter, ¿cierto? Sí. Que está dentro de la Universidad Nacional. Dentro del campus, al interior del campus. Entonces, es un espacio además muy bonito, es un edificio del año 38 de esta línea de arquitectura moderna que estaba llegando a Colombia, de Leopoldo Rotter. Y entonces siempre hemos tenido como la fortuna de tener un museo con un muy, muy bonito espacio y con un gran jardín y un campus alrededor que ha permitido también hacer muchas cosas, pues nos ha permitido hacer muchas pruebas. Y una pregunta, estos jóvenes de 17 a 24, ¿son jóvenes que iban a la universidad o no son jóvenes que normalmente iban a la universidad con los que ustedes trabajaban en el museo?
No, en ese cuando el que te comentaba 18 y 24 era cuando yo estaba en un proyecto de escuela de oficios, donde digo, podríamos hacer una escuela, enseñar arquitectura a jóvenes, pero ahí no pasa nada, ahí no, eso, Ok, digamos, muere es ahí. esa parte. Entonces, cuando entran en el museo, es para todos los niños. Exactamente, cuando ya entramos al museo, ahí es donde decimos, bueno, dirijamos un grupo más o menos que era como de 8 a, nuestra idea era como de 8 a 12 años, porque era la edad donde los niños nos intimidaban menos. Porque dijimos muy pequeñitos, súper complicado, porque pues nos era difícil un poco como que tan pequeños podía ser difícil la interacción, y ya más grandes pues nos parecía que pronto se iban a, no sé, como ya muy adolescentes, de pronto no les iba a interesar. Ahí arrancamos, pero con el paso del tiempo también el espectro se fue yendo hacia rangos más, como hasta los 6 años, 5 años, y pelados que han llegado pues hasta pues, los menores de edad acá en Colombia, que es hasta los 18, ¿no? Jóvenes. Pues esos ya no son niños, son adolescentes, ¿no? No sé cómo es en Colombia, en la universidad, pero por ejemplo en Argentina o acá hay muy pocos niños dando vueltas. Es como raro ver un montón de niños aprendiendo arquitectura en el campus de la universidad. ¿Cómo es allá? Por eso me parece genial el proyecto. Sí, no, no es tan común, pero tampoco es tan raro porque la universidad como es pública y tiene dos ventajas, la universidad tiene un jardín infantil y tiene un colegio que está dirigido a los empleados, a los profesores y a los alumnos. Y también muchos profesores y muchos alumnos tienen niños, y no es que tú veas, ¿no?, hordas de pelados, pues niñitos, pero sí no es raro ver porque está la escuela de música para niños, hay escuelas de deportes, entonces tú sí ves a algunos niños, pero entonces los chiquitos que iban los pelados que van al taller, a los niños que van al taller, nosotros le decimos pelados a los niños. Si me oyes decir pelados, ¿no es un término despectivo? Ellos estaban en ese rango, y entonces sí es curioso, a la gente le gusta, y además porque, bueno, sé, el hecho de que en un espacio de estos estén los niños, hay mucho prado, mucha zona verde, entonces es alegre pues, ver a estos niños que empiezan a descubrir, por ejemplo, depende de los talleres, ¿no? A veces están muy focalizados en el museo, a veces pues se van pues estamos recorridos o vamos a algún sitio, y sí, claro, a la gente le llama la atención y, ay, yo tengo un niño, ¿será que puedo meterlo a un taller o esto? Y las convocatorias que hacemos normalmente por la oficina de difusión de la universidad se hacen para la población de la Universidad Nacional. Sin embargo, pues el proyecto de todas maneras es un proyecto independiente, entonces ha sido un proyecto que también me ha interesado mucho abrirlo a niños de otros lugares, ¿no? Entonces llegan niños de colegios, llegan niños de instituciones, hemos trabajado mucho con niños de instituciones, del bienestar familiar, cosas así, de jardines infantiles del distrito, llegan de distintos lugares, ¿no? ¿Y me contás algún ejemplo en que hayan hecho algo que tenga que ver con, y lo presentaron a la ciudad, por ejemplo, o lo presentaron a una alcaldía, o algo por el estilo? Pues dentro de los proyectos es curioso porque la Oficina del Bienestar Familiar, por ejemplo, que es el ICBF, que es como tú, la institución que se encarga de trabajar con los niños, en particular con los jóvenes acá. Por ejemplo, eso fue el primer proyecto que nosotros realizamos con ellos, que era un proyecto donde se mostraba, por ejemplo, la participación que habían tenido los niños que venían de distintos lugares del país, que venían y ellos estaban haciendo una especie de ejercicio de reconocimiento entre distintas regiones de Colombia, y iban a mostrar un poco todo su aprendizaje. Entonces nosotros, por ejemplo, ellos nos llamaban a nosotros para realizar este taller, ¿no? Para realizar este taller que tenía como propósito que se mostrara el programa de participación del bienestar familiar. Entonces ahí llegaron niños de todas las regiones, eran niños que estaban preparándose en un curso muy largo de ciudadanía, y nosotros lo que hicimos este fue el primer taller que habíamos hecho como de este tipo, ¿no? ¿Pero qué era lo que diseñaban? No entiendo qué era. Los niños en ese momento, no, los niños estaban en ese momento trazando, o el ejercicio era un poco el proyecto de la reflexión de todo ese aprendizaje de ciudadanía que habían tenido a partir de la comunicación entre todos los niños para construir, digamos así, una imagen de territorio, ¿no? Era como este tipo de trabajos. Digamos un poco a lo que entiendo que preguntas era que si había todavía un resultado concreto, no había. O sea, un resultado físico-espacial, no, era más una reflexión
teórica, gráfica, sobre lo que era el proyecto. Como una manera de apropiarse del territorio. Exacto. Sería dibujarlo. Un momento, Fabiola, porque es que estás explicando un caso, pero ¿por qué no nos explicas un poco, así, en general, una paleta de proyectos que habéis hecho? Porque es distinto los talleres que habéis hecho relacionados con exposiciones, los talleres de transformación de espacio, los talleres... Es como son muy distintos. ¿Puedes hacer un poco...? Sí, en los proyectos, por ejemplo, cuando ya nosotros le llamamos un poco esta línea de acción, o sea, de participación realmente, es el momento donde hay una transformación, digamos, donde la invitación del niño no es solo a crear una propuesta teórico, ¿no?, conceptual, sino realmente va a tener una incidencia física, ¿no? Que hay que anotar que no siempre es muy fácil, porque es difícil encontrar espacios donde la gente realmente considere que la participación de los niños puede revertir en hechos que sean, pues, digamos así, como con una trascendencia. Normalmente se les considera que no hay que su aporte puede ser un aporte más de generar un insumo, pero en sí mismo no una transformación. Entonces, por ejemplo, se hicieron los proyectos en el 2016 con la Fundación Bernard Barlir. Esto es en el 16 y en el 17 más o menos, que en estos proyectos, por ejemplo, tenía como propósito que la participación de los niños se dividiera en un ejercicio de poder definir en el territorio, por ejemplo, unas rutas seguras, puesto que el proyecto de la Bernard Barlir lo que quería era identificar en el territorio sectores seguros para que los niños pudieran moverse en unas zonas determinadas de Bogotá. Entonces el proyecto se ubica en una zona que era muy conflictiva de Ciudad Bolívar, y lo que hicimos fue un taller donde a través de esto no es un taller, diríamos así, lo que hicimos fue un proceso donde a través de distintos talleres los niños iban identificando su territorio, y después de identificar su territorio, pues con muchos ejercicios, se iban planteando cuáles eran las rutas seguras que tenían. Y ese fue el taller que hicimos aquí con mi querido Jorge Rado, que se llamaba el Corredor del Jaguarcillo. Y entonces se iba planteando justamente un recorrido que los niños iban entre conciliar e identificar con sus padres, con niños más pequeñitos que ellos, con niños de primera infancia, digamos así, y se iba planteando cuál sería esta propuesta. De alguna manera se confrontaba con un proyecto inicial que había planteado la alcaldía. La alcaldía había planteado un recorrido que había, pues, con la mejor intención había dicho, mire, este es el recorrido, esta es la zona segura que van a tener los niños, porque ya lo identificamos. Pero lo interesante fue que a la medida que se va desarrollando el taller, empezamos a ver que tal recorrido para los niños realmente no les resultaba muy seguro ni muy interesante. Entonces, al final se hizo como un reajuste de esta ruta, y pues ese fue el proyecto. También habíamos hecho un ejercicio, digamos un proceso, también para la Fundación Bernard Barlir, que está enmarcado pues ahí aclaro, de un proyecto que ellos tienen que se llama Urban 95, que es una serie de propuestas que van desde la intención de que las ciudades desarrollen políticas para la infancia que tengan que ver con la vivencia de los niños en la ciudad. Y en esa ocasión ellos nos invitaron a que hiciéramos pues unos talleres donde la idea era identificar indicadores sobre las condiciones del espacio público que tenían en el barrio que quedaba en la localidad Uribe. Entonces, este taller también fue interesante porque ahí habían dos cosas que eran chéveres. Los niños venían de un proyecto también de la alcaldía, que la alcaldía había organizado un grupo de niños que ya venían con un ejercicio de participación que se denominaba Al Colegio en Bici, que habían formado a los niños pues no los habían formado, los habían dado unas bicicletas y habían entrado en un proceso de aprendizaje de ciudad, de aprender a manejar, para que los niños se puedan ir de manera autónoma a sus colegios. Entonces, un grupo de estos niños participó con nosotros en el taller. Entonces, estos niños tenían una energía muy, muy bonita, eran como de buen talante, los niños ya venían. Entonces, eso es ahí interesante un poco de entender, es que cuando los niños a lo largo de su vida se les incluye en procesos de participación, los niños se sueltan y empiezan a tener una claridad un poco sobre su rol como ciudadanos, que es bien interesante. Entonces, al ya haber hecho ellos un pequeño proceso de participación, no tan pequeño, era un proceso de meses de participación con el Colegio Bici, cuando llegan con nosotros, el proyecto tenía un poco el sentido de que nos mostraran su barrio y pudiéramos hacer una serie tener como una serie de indicadores sobre las condiciones del espacio público.
Estos niños eran tremendos, ¿no? Este proyecto también lo hicimos con Jorge, ¿no? ¿Te acuerdas? Y esto era una cosa encantadora porque estos niños nos llevaban, tenían una muy buena propiedad para hablar, hablaban muy bien, tenían mucha seguridad ¿sobre qué? Sobre lo que ellos querían de la ciudad, sobre la mirada crítica que hacían sobre sus entornos, sobre las condiciones. Pero también obviamente pues uno ve en estos procesos pues que también en un momento los niños, pues si tú no les das un mayor horizonte del que tienen, pues los niños piensan que el entorno donde viven pues es el mejor, ¿no? Y ellos, había unas situaciones que eran muy complicadas de seguridad, por ejemplo, en el barrio que ellos estaban, y también de las condiciones del espacio público, pues tú sabes, ¿no? Acá en las ciudades latinoamericanas hasta lo más básico falta, ¿no? Pues en algunos sectores, no en todos los sectores, pero sí en algunos sectores, pues no tenían cosas, pero a los niños, por ejemplo, les parecía súper bien, o sea, ellos lo veían perfecto, o sea, pero cuando ellos empezamos a mirar y a explicarles y a contar como que hay un espectro más amplio para mejorar la calidad del espacio público, pues los peladitos como que se les prendió la luz, pues, y ya estaban muy interesados en que, oiga, esto se podría hacer, esto se podría arreglar. Les dábamos dibujos, fotografías de la situación actual de un lugar y encima de acetatos ellos, por ejemplo, transformaban qué querían. Había también partes de ejercicios de análisis sobre las condiciones del paisaje construido, del paisaje natural, de las cuestiones que tienen que ver con las personas que ocupan el espacio. O sea, pero el hecho de que ustedes tienen un grupo de peladitos y peladitas que están ahí todo el tiempo tomando talleres de arquitectura. Entonces pueden armar diferentes proyectos con ellos. ¿Entiendo bien? Bueno, es que ahí nosotros tenemos como, y de pronto un poco volviendo a la pregunta que hacía Jorge, ¿cuál es un poco la dinámica del lunárquico? Nosotros somos un grupo que, digamos así, tenemos nuestra base lunar, como decimos, en el museo. Y hacemos distintos viajes. Perdona, Fabiola, en el Museo de Arquitectura Leopoldo Rotter, que está dentro de la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá. Exactamente. Entonces, ¿y qué es lo que ocurre? Que a partir de este lugar nosotros podemos hacer talleres que son muy particulares, ¿no? Talleres muy específicos muy relacionados con arquitectura, digamos, con la comprensión y el conocimiento de la arquitectura, pero también podemos hacer talleres de participación. Muchos de estos talleres de participación realmente, a pesar de que nosotros, por ejemplo, participamos, trabajamos, por ejemplo, puede ser venidos de la universidad, también son proyectos que a nosotros llamamos así, son trabajos, digamos así, que nos contratan organizaciones. En este caso era la Fundación Bernard Barlir, que no necesariamente tenía que ver con la universidad en ese momento, sino es una fundación holandesa. Entonces, la fundación nos contrataba a nosotros para hacer un taller en otro barrio. O sea, no era necesariamente que venían del museo, ¿sabes? Tenemos como distintos, como un espectro de acción. Sí, modelos de trabajo. Exacto, sí, porque obviamente, pues cada uno tiene su alcance, ¿no? Con la universidad hacemos proyectos que van directamente muy dirigidos a la comunidad o por gestiones que nosotros hacemos cuando se hacen con barrios, con colegios hacia afuera. Pero también, pues se ha dado la posibilidad de que instituciones nos llaman a nosotros para hacer talleres o hacer proyectos, o personas o amigos. Por ejemplo, nosotros mismos, o sea, yo desde Lunárquicos, por decir, diría, entonces estábamos trabajando en un proyecto de trabajar en la Plaza de la Hoja, que es el proyecto que nosotros llamamos, pues, proyecto justamente de la Plaza de la Hoja, donde esto fue por decisión nuestra, por reflexión nuestra, digamos así. Yo llevaba mucho tiempo con el interés de trabajar sobre el tema de la vivienda con niños. Me parece, bueno, el tema de la vivienda me gusta mucho, entonces dije, bueno, este tema quiero trabajar con niños y quiero saber, por ejemplo, cómo son un poco esta situación de la vivienda social en Colombia, que es una vivienda que, pues, aparte de resolver situaciones tal vez cuantitativas, no resuelve nunca soluciones cualitativas, ¿no? Entonces, había un proyecto que se denomina la Plaza de la Hoja, el conjunto Plaza de la Hoja, que había sido producto de un concurso de la alcaldía, un concurso muy mencionado para desarrollar un proyecto muy grande de vivienda, de 400 unidades de vivienda, y que eran vivienda de interés prioritario. Esto quería decir que eran vivienda para desplazados, para personas que habían sido desplazados ya fuera por conflicto, por situaciones naturales, o personas que estaban, llamamos así, en una situación de riesgo muy serio. Y este proyecto se realizó, ese concurso se ha realizado por la Sociedad de Arquitectos y se creó el edificio, se construyó el edificio, que es un edificio interesante,
es un edificio que tenía, llamemos así, planteaba una novedad en la medida que era un edificio que se insertó no en la periferia de la ciudad, sino en el centro de la ciudad, en un lugar como súper estratégico, ¿no? de la ciudad. Y más o menos en el tiempo de 6 meses empezaron a llegar familias que llevaban tiempo buscando, pues, por programas del distrito de alojamiento, y al final lo que tenemos como producto es un conjunto que es una especie de torre de Babel con personas de todos los lugares, de todas las regiones, de todos los, con distintísimos problemas, digamos así, de tipo socioeconómico, y llegaron ahí. Entonces, este lugar a mí me parecía como muy interesante, porque era como que una cosa donde uno dice, ¿aquí qué está pasando? Porque urbanamente es un conjunto cerrado y tenía muchas dinámicas que a mí me parecía interesante. Entonces dije, bueno, ¿por qué no hacemos un taller de niños para poder conocer un poco qué es lo que opinan los niños de este conjunto de edificio que les han dado, que es un edificio, llamemos así, que por problemas de términos, digamos, entre constructores y la ciudad y estas vainas, crearon un edificio que quedó prácticamente, parece como un edificio inacabado, o sea, tú ves, y tiene una apariencia, además es un edificio que quedó, pues estaba todo hecho en concreto, pero un concreto como quedó como súper gris, todas las zonas comunes no se entregaron a tiempo, entonces esto pasó realmente, han pasado años, porque creo que todavía no las han terminado de entregar, por lo menos hasta antes de la pandemia no las habían terminado de entregar. Entonces tú tienes en la planta baja como una especie de lugares que había, que originalmente incluso el proyecto había parqueado como zonas de locales, jardín infantil, zonas verdes, no, pues todo era una divinamente, ¿no? Como en los concursos. Pero cuando se termina de construir, pues resulta que estas zonas bajas de todo el conjunto, lo que teníamos era parecía un parqueadero gigante, ¿no? Esto parecía un parqueadero, así un sótano de parqueadero, donde no había nada, era todo súper árido. Los niños tenían, mejor dicho, el lugar más feo que tenía el conjunto, la esquina más remota, era donde habían puesto el jardín infantil. O sea, no el jardín infantil, sino el parque de juegos de los niños, con 2 cosas ahí de madera chiquitica. Entonces los niños tenían que irse como a la parte de atrás del conjunto, como en una esquina, a jugar en el lugar más árido, donde había solo una cosita verde diminuta, pues en proporción. Bueno, era una cosa así. Entonces dije, bueno, hagamos un taller tratando de comprender un poco cómo es esa percepción con el fin de poder convertir, pues la idea aquí era convertir el proyecto y transformarlo, era la idea, ya como podrás ver, te digo, era la idea, porque el proyecto pues tuvo muchas facetas, y este proyecto pues al final, ¿qué arrancamos haciendo unos talleres donde los niños hacían también un reconocimiento primero de su identidad, que había una cosa, al ser niños desplazados en su mayoría, habían sido ellos o sus padres o ellos habían vivido el desplazamiento directamente. Estoy hablando de niños que estaban entre los 8 y los 13 años, más o menos, o los niños habían sufrido desplazamiento o eran hijos de desplazados que habían nacido aquí en Bogotá o que habían llegado acá a Bogotá muy chiquiticos. Entonces, claro, había una percepción de ellos de la ciudad muy, muy rara, porque eran niños que vivían encerrados prácticamente en ese conjunto. Los papás en general viven trabajando o están en otra situación, están en otra cosa donde los niños no estaban ahí, y los niños vivían en este conjunto, que pues esto parecía como el gueto de Varsovia, no era una cosa, bueno, no, que no me oiga alguien de la alcaldía porque diría que es una descripción demasiado dramática, pero realmente sí, las condiciones del lugar en términos de confort y de calidad son muy agrestes, son muy duras. Pero los chicos pensaban lo mismo que vos. Los niños pensaban lo mismo, porque yo lo dije, pero es que no hay que ser muy listo para darse cuenta, ¿no? O sea, eso era. Entonces, cuando tú le decías, los niños mismos decían, es que esto parece una cárcel. Imagínate que tú describas tu lugar de vivienda como que parece una cárcel. Claro, porque tú entrabas en un conjunto donde no tenía nada de color, donde nada estaba pintado, donde todo era gris, y además la obra había quedado como con un acabado que no era el que esperaba, pues, llamemos así, el arquitecto al final, sino tenía como unos acabados. Entonces, esta aridez y esto, pues hacía que los niños realmente pues vivían en un lugar que es muy gris. Además, que tú ves, parece como una película de blanco y negro, o sea, todo es gris, los puntitos de la ropa de colores, pero todo es gris. Entonces, empezamos a pedirles a los niños, pero sobre todo, que ellos qué opinaban, ¿no? ¿Qué opinaban de sus concursos? Ahí salían estas observaciones y les pedíamos a través de dibujos un poco que ellos pensaran en cuáles eran estos 2 contrastes que habían tenido en su vida, de dónde vivían antes y dónde vivían en ese momento. Entonces los niños hacían unos dibujos que eran bastante elocuentes y también muy tristes, porque todo era pues como que
Y además los dibujos se ven, ¿no? Mucho color cuando había antes, y pues les entraba la paleta de los colores fríos apenas describían sus dibujos, ¿no? De la zona. Los niños pues hablaban de que venían de lugares con naturaleza, con árboles, con pájaros. Mire, acá estoy yo siempre me acuerdo mucho un dibujo que era una niña así como muy sonriente. Acá estoy yo con mi abuela que me enseñaba a sembrar maíz. Y pues así como en el campo, con el arco iris, ¿no? Los pollitos, las gallinas. Y luego, pues, porque la pregunta era que se hacía, dibuja lo que ves desde tu ventana. Entonces la niña cuando pues, dibujaba eso en el campo y cuando dibujaban ahí la plaza de la hoja, pues todo era como así como con el lápiz de, ¿tienes gris? ¿Tienes un color gris para dibujar? Entonces todo era así como muy duro, muy frío, obviamente, ¿no? Entonces aquí no sé, empezamos a ver precisamente que estos niños lo que iban teniendo, por lo que ellos mismos contaban, era una gran nostalgia finalmente de la naturaleza, de un poco de esa noción de la naturaleza como un hecho estético, digamos así, pero también como un hecho que los asociaba a ellos a esta vida que habían tenido, donde tenían por ejemplo, unos manejos de la libertad y del movimiento, ¿no? Porque muchos de ellos obviamente venían de lugares donde no, yo podía caminar hasta acá. Ellos viven, como te digo, en el sector, pues un sector muy consolidado de la ciudad ya, pero que está alrededor de dos autopistas, de dos vías muy grandes, ¿no? La carrera 30 y la calle 19, y también en un sector que colinda con un sector muy industrial. Entonces, pero también da con una parte donde hay viviendas. O sea, está bien localizado, pero para un niño, pues si niños en niños entre 7, sí, a un niño le interesa que haya muchos colectivos para ir a todos lados. Claro, claro, el niño pues entonces los niños vivían muy metidos dentro del lugar, pero lo curioso es que los niños salían muchos a jugar, era a las afueras del conjunto, porque hay una plazoleta que tampoco se terminó como de armar como era originalmente, y tú lo que ves literalmente una explanada de cemento. Es una explanada muy grande de cemento, bueno, con una hoja pintada, ¿no? Pero pues, ¿de qué te sirve una hoja pintada, no? Entonces los niños iban a esos lugares, entonces el taller un poco está dirigido justamente a comprender cómo podíamos transformar o qué podían hacer los niños para transformar eso. Y también para una cosa era buscar cómo podíamos hacer del edificio también un espacio de aprendizaje. Esta parte no pudo quedar ahí porque, pues bueno, porque ya luego, porque el proyecto, pues a medida que nosotros íbamos trabajando con los niños, siendo convertido, por decir, por los niños, nuestra intención era que, ya que los niños duraban tanto tiempo ahí, pues ¿por qué no aprender del edificio? Que el edificio tuviera espacios de aprendizaje, ¿sabes? Espacios donde el niño de pronto, si estás un niño solo todo el tiempo, de pronto te puedas ver el alfabeto, puedas haber ejercicios para aprender a sumar, bueno, puedas reconocer cosas, era un poco con esta intención, ¿no? Pero ellos terminaron haciendo, por lo que yo vi en la página que me mandaron, ellos terminando haciendo como algunas especies de cosas que parecen como unos vitró para las ventanas, que deben estar hechos de papel con transparencias, ¿no? Exactamente, o sea, que era lo que ahí había, esa era la intención, pero el resultado de la cosa que era que los padres tampoco estaban, los papás, porque eran personas, obviamente son trabajadores en general, trabajadores informales, y algunos papás un poco como que no le veían el sentido un poco a lo de los talleres, ¿no? Como que para qué baja el niño allá a hacer qué, ¿no? Ahí hubo, y eso es también un poco, pues aquí en este espacio que veo que interesa la participación, porque la participación social no es este camino de rosas, ¿no? Hacer participación es una cosa muy complicada, porque tú tienes que tener todos los astros alineados, tienes que tener a la gente interesada, a las personas que apoyan el proyecto interesados, a la gente que quiere ver el resultado o que la gente le dé sentido al resultado. Nosotros acá teníamos un astro no alineado, era que no teníamos ningún patrocinador, entonces eso pues nosotros éramos los que estábamos haciendo como toda la cosa, y en algún momento pues también eso, no daban las cuentas, ¿no? Pero llegaron a armar algunas cosas interesantes para alegrar la ventana de los chicos, por lo menos. Sí, ahí lo que logramos es que finalmente vinculamos al colegio. Como los niños tenían un poco a veces esa apatía, entonces dijimos, bueno, no los niños y los padres, perdón, tenían esa apatía, entonces dijimos, vinculemos esto con el colegio, que era un colegio que quedaba muy cercano, donde estos niños estudian. Y ahí fue donde pudimos empezar a trabajar con los niños y empezamos a decirles, bueno, vamos a hacer el trabajo. Entonces la idea era meter color y naturaleza. Entonces a partir de eso y a partir de unas fotografías, esto era un proceso que incluía fotografías que los niños hacían, registros de frases que los niños hacían sobre estos lugares, trabajos de ejercicios de color, de abstracciones geométricas. Luego de ahí esto derivaba a realizar unos vitrales
Todo eso era un proceso que fue bastante largo, fue prácticamente más de medio año escolar, que lo hicimos también con el apoyo del rector y con el apoyo de la profesora, y al final pudimos hacer eso, pero luego que vino, porque este proyecto sí era que le pasaba todo, llegó la pandemia. Entonces, nunca pudimos, o sea, de hecho, todo este material está ahí y cuando creo que las cosas se normalicen, pues habrá que hacer la exposición porque realmente los pelados hicieron unas cosas muy bonitas. La verdad, yo quedé muy contenta porque además eran unos niños que eran tremendos, es que eran niños tremendos. Era interesante porque los niños en el conjunto eran unos, pero cuando entraban en el contexto del colegio eran otros. Entonces uno diría, en el conjunto eran desordenados y en el colegio eran ordenados. No, corría exactamente lo contrario. En el conjunto, cuando estaban solos y ellos casi que se autorregulaban, eran súper tranquilos, y en el colegio estos niños eran, mejor dicho, pues gremlins, ¿no? Entonces era una cosa así tremenda. Entonces fue un proceso largo, interesante, y a mí me gustó pues como el proceso y al final que creo que quedamos todos contentos en el sentido de ver hasta dónde podían hacer, porque realmente hicieron unas cosas muy bellas. Los niños hicieron la verdad unos vitrales que eran unas cosas muy bonitas, pero como te digo, pues el camino de la participación tiene que manejar manejar muchas variables. Y ahí habían variables que, por ejemplo, el tema de la disciplina con el que se podía trabajar al interior del aula a veces no era la mejor, porque también el aula, en sus propias condiciones físico-espaciales, no lo permitía. Era un aula muy pequeñita, con 30 pelados, no, ahí ya en el salón habían 38 chicos, que tenían casi que nomás como 3 mesas de trabajo grandes, entonces esto era más o menos, ¿no?, una cosa donde no cabían en el espacio. Pero también tú dirás, ¿por qué íbamos la Plaza de la Hoja del Lugar? Justamente por las mismas condiciones que tenía. También cuando íbamos no había dónde trabajar, es que literalmente nos tocaba trabajar en el piso, pero el piso ni siquiera era un piso liso, era un piso de cemento rugoso, ¿no? Entonces era muy complicado. Esta entrevista es parte de la serie Colombia y Diseño, Arquitectura para el Cambio, Ciudad y Diseño. Las listas las encuentran en Spotify y en nuestra página web. En el episodio 200 planteamos el tema de estas colaboraciones con algunos, pero no todos los que estuvieron en este episodio tuvieron tiempo para hacer las entrevistas de su serie. Con Jorge, que no estuvo en este episodio, sino que pensamos esto después, surgió muy fácilmente. Supongo porque vos ya hacías entrevistas para anidar. Él eligió a todos los que entrevistamos y ofreció una perspectiva bien diversa en cuanto a lo regional, porque cada uno de estos episodios es de un país diferente. Contactó a todos y armó las entrevistas. Nunca vi a alguien tan organizado. Y tiene una red de gente muy grande sobre el tema. Sin embargo, para esta serie hiciste un recorte especial, eligiendo algunos especialistas de arquitectura y niñez. ¿Había un tema especial dentro del diseño y niñez que no hayamos tenido en cuenta para esta serie? Sí, para esta serie nos hemos centrado en proyectos o procesos de participación. Por lo tanto, ha quedado fuera todo el resto. Gente, por ejemplo, que enseña diseño o arquitectura como un lenguaje artístico. Eso no hemos tratado eso. En los 5 invitados de esta serie nos centramos en sus procesos de participación con la infancia y juventud, en 5 países distintos, porque el contexto social, cultural y económico son muy distintos y por lo tanto requieren respuestas distintas. Buenísimo, muchísimas gracias, Jorge. Sigamos escuchando a Fabiola. Entonces, ¿qué tipo de proyectos hacen? Bueno, los proyectos que nosotros hacemos son proyectos que tienen un espectro distinto y depende del escenario donde se haga. Como decía, o se hacen desde la universidad o se hacen como iniciativa propia de Lunárquicos o se hacen a través de proyectos institucionales. Pero
En ese caso, tenemos distintos, digamos así, distintos objetivos del aprendizaje, ¿no? Entonces, o hacemos intervenciones, proyectos que se dirigen hacia hacer talleres de arquitectura disciplinares dirigidos hacia el conocimiento del aprendizaje de la arquitectura, sus bondades estéticas de color, estructura, los grandes temas de la arquitectura, o se centran en arquitectos, por ejemplo, o en temas específicos de arquitectura, reflexiones interesantes de arquitectura que queramos hacer. Pero también tenemos otras líneas, que son proyectos que tienen que ver, por ejemplo, bueno, con la participación ciudadana que veníamos mencionando, ¿no? Con temas que tienen que ver participación, o sea, donde las reflexiones del niño realmente sean para transformar los entornos o los lugares, o para generar insumos de información para esta transformación. Otro tipo de trabajos que hacemos está dirigido, por ejemplo, a desarrollar material didáctico. Esa parte a mí me gusta mucho, que es material didáctico que utilizamos para enseñar arquitectura. Yo soy profesora también de universidad y he trabajado mucho en los primeros semestres. Entonces, una de las cosas que encontré con esto era que los estudiantes, en la medida que tenían elementos mediadores, ¿no? Como materiales didácticos, digamos, se les facilitaba el aprendizaje de la arquitectura. Entonces, este tipo de materiales me pareció que era interesante también hacerlo para niños. Entonces, hemos desarrollado como materiales que son de armado, como juegos de construcción, elementos de armado para enseñar o para hacer reflexiones o para que el niño pueda finalmente encontrar cómo comunicarse a través del juego para hablar de arquitectura, para hablar de espacio, para hablar de elementos que tienen que ver con la estructura, ¿no? Con este tipo de cosas. También estábamos trabajando, o sea, también hemos hecho trabajos con profesoras de colegio de jardín infantil. Hacemos una serie a lo largo desde que nos conocemos, desde hace ya muchos años, digamos, ella me invita a su clase a que participemos en un momento que es de enseñarles a las profesoras de jardín cómo poderse comunicar con los niños para explicarles el espacio. Porque eso es a veces los profesores que quisieran introducir los temas de arquitectura, pero los profesores, por su formación, obviamente, pues de pronto carecen del lenguaje o, digamos, pues un poco de lo que uno aprende en la profesión, como tener esa sensibilidad frente al espacio, frente a las posibilidades de transformación. Con ella lo hicimos y en este último año hice un proyecto que me gustó, era un proyecto piloto porque es el primer ejercicio online que hacíamos, también con una profesora de un colegio en Illinois, en Estados Unidos, donde estuvimos haciendo un taller para los niños, donde los niños desarrollaban unos juegos, o sea, a partir de los temas que tenían ellos en contenido de sus clases, que tenía que ver con el equilibrio y el movimiento, los niños como resultado producían una serie de maquetas de modelos de juegos para transformar su patio escolar, pues para transformar, no el patio escolar propiamente, sino el jardín, los juegos, llamémoslo juegos infantiles que había. Pero ustedes ahí proveían el material didáctico, pero no, o sea, le proveen a esta profesora que trabaja en Estados Unidos. Sí, en ese caso no, con ella era un ejercicio donde se hacían estos juegos de transformación, pero los niños, como esto estaba ya en Estados Unidos, por decir, los niños hacían sus maquetas y hacían sus cosas en Estados Unidos. El colegio de donde ella está es el que proveía el material. Lo que yo estaba haciendo era la articulación de temas de arquitectura con sus contenidos que tenían que ver con movimiento y con equilibrio. Pero tu rol, ¿cuál era? ¿Vos sos consultora de esta maestra? Bueno, no sé, consultora, sí, como le llamas, yo le digo que trabajamos en llave. O sea, somos como que las dos nos unimos para generar eso. Pero vos no tenés contacto con los chicos, o hicieron cosas por Zoom. Sí, teníamos contacto, pero online. Ok, hicieron como algunos experimentos online. Hicimos todo el módulo que ella tenía, todo el módulo se hizo, y el módulo tenía como resultado el desarrollo de maquetas donde ellos hacían juegos para su parque. Pues esto de enseñar arquitectura a la infancia es una extrañeza en Colombia. ¿Es habitual? ¿Es fácil? ¿Aparece la arquitectura en el currículum escolar? No. La arquitectura es tristemente una faceta del espectro de las manifestaciones humanas que todavía no ha entrado de manera formal, a excepciones del Colegio Cafán, que tenía un curso inscrito regularmente dentro de su currículum. No existe realmente. Cuando se va a los colegios es por una iniciativa que normalmente es un profesor, suele ser de un profesor
que asistió a uno de los talleres con su colegio, porque se hizo una invitación abierta, y luego considera que de pronto esto puede ser un tema de interés o le ve la potencialidad. Yo creo que el gran problema de esto es que todavía no se entiende la potencialidad que tiene la arquitectura como elemento de conocimiento, ¿sabes? Porque a partir de la arquitectura, pues, como yo siempre digo, pues tú la arquitectura la puedes usar como medio para explicar algo, para explicar cosas que tienen que ver con la historia, con la geografía. Un poco lo que hicimos con la profesora de Illinois era eso. La arquitectura es como un elemento que permite explicar, o a partir de esos ejemplos, permite explicar, en ese caso, temas de movimiento y gravedad, pero puedes explicar historia, puedes explicar política, puedes explicar muchas cosas, porque la arquitectura, pues, finalmente es una manifestación cultural. Pero también la arquitectura como fin, ¿no? La arquitectura donde se habla de lo que había comentado de estos talleres que son disciplinares, que tienen que ver con temas muy propios de la arquitectura, que son la forma, el espacio y la estructura. Perfecto. ¿Y qué te inspira? ¿Qué estás leyendo, mirando y escuchando? Sí, una cosa que creo que sirve mucho es ver las escuelas de las vanguardias como la Bauhaus, como la escuela de Butemas, por ejemplo. Esos son procesos o elementos que son interesantes porque te dan una línea que no es solo el hacer, sino es la manera como reflexionas frente a las cosas y la manera como organizas el conocimiento para poder desarrollar, llamemos, prácticas de diseño. Entonces, a mí eso ha sido como los elementos que más me han interesado. También, en la medida que trabajé mucho tiempo con oficios de patrimonio, en las escuelas de oficios o cuando trabajé en la edición de patrimonio, pues algo que también me interesa es sencillamente la misma manera como proceden la gente de los oficios, que es lo que había hecho la Bauhaus, unir los oficios con la industria de los artistas. Pues la manera como trabaja la gente en los oficios es a partir del hacer y volver a hacer y repensar. Entonces me gusta mucho en esas lógicas de entender cómo trabajan los artesanos, cómo trabaja la gente de cierto tipo de oficios donde realmente donde traen su conocimiento y lo van tecnificando y tú vas mejorando algo a través del hacer y volver a hacer y vas variando, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. En la educación finlandesa se está hablando mucho de trabajar con fenómenos y entonces en diferentes materias del colegio justamente eligen un fenómeno. Por ejemplo, si el fenómeno es el mar Báltico, se trabaja desde la geografía. En matemáticas se hacen cuentas en relación a la cantidad de agua o la salinidad del agua. Y en historia se ven hechos importantes relacionados al mar Báltico como frontera entre otros países. Eso es el fenómeno. Y Fabiola nos dice que no se entiende la potencialidad de la arquitectura como fuente de conocimiento, que permite explicar la historia y la política, porque es una manifestación popular. Y cuando ella dice eso, no puedo no pensar que esto de integrar conocimiento es una manera de entender las cosas de una manera más holística. En diseño, entender sistémicamente dónde una solución se inserta es siempre parte del trabajo. Siempre para entender las consecuencias de lo que hacemos necesitamos mirar alrededor, entender qué implica en otros ámbitos, entender todo el ecosistema donde algo está inmerso. Hacer partícipes a los niños y las niñas del diseño de la ciudad es una manera de hacerlos partícipes de las decisiones cotidianas que los implican. Darle voz, no solo en relación al espacio público, sino a otros aspectos que se relacionan con su contexto. Sabemos que queremos jóvenes interesados en la política, con ganas de participar e influenciar el entorno. Y Fabiola nos da una buena idea de cómo podemos empezar a motivar para que eso pase, desde el diseño. ¿Qué opinas, Jorge? En efecto, si queremos una sociedad democrática, que es decir, donde todos participan, se tiene que aprender desde la infancia. Para eso también los procesos de participación de los 5 invitados de más o menos trabajan en esa línea. Desde la arquitectura y el diseño, la infancia ya aprende, entiende que el mundo en el que vive es resultado de su trabajo. No es una cosa que esté allá o que tengan que solucionar una especie de semidioses llamados gobernantes. No. O sea, el mundo en el que vivimos y en el que viviremos es fruto de nuestro trabajo y esto se aprende desde la infancia. Por supuesto, en cada país hay un diseño institucional, estatal, que facilita o dificulta un poco este proceso, ¿no? Pero bueno, ahí es donde Fabiola jamás se olvida de su trabajo con infancia en este objetivo.
Esta es la quinta entrevista y última que hacemos en colaboración con Osa Menor. Si quieren saber más sobre su trabajo, visiten su página web o su canal de YouTube. Muchísimas gracias, Jorge, por esta colaboración. Me encantó pensar y hacer esta serie con vos. Gracias, Mariana. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.